Vamos a hablar sobre lo que les decía, es el pan de cada día ahora, sobre bioseguridad y cómo tenemos que ir retornando poco a poco. Ya estamos muchos en el trabajo, tenemos que hablar de bioseguridad en el trabajo y en el diario vivir. ¿Por qué? Especialmente ante la pandemia ocasionado por el coronavirus, con una enfermedad que es el COVID-19. ¿Ya? Vamos a hablar sobre las acciones ante un virus nuevo, muy peligroso porque es de muy fácil contaminación y que nos está dando demasiados problemas con la pandemia que está surgiendo. Entonces, creo que ya muchos deben saber todo esto, entonces rápidamente vamos a pasar a indicar qué es el COVID, qué es COVID-19. Es una enfermedad provocada por un virus llamado el coronavirus, que el virus es una familia de virus de ARN, del ácido ribonucleico, del grupo de los beta coronavirus, y que son del grupo grande de los virus lipídicos. ¿Ya? Esto es muy importante para considerar posteriormente. Se denomina coronavirus porque su partícula viral tiene una característica, está rodeada por una característica como especie de corona con muchas espículas, que es por donde él va a penetrar a las superficies donde se va a adherir. ¿Ya? Y tiene la envoltura lipídica junto con esas espículas. Las características son que es un tipo de coronavirus que ha sido descubierto en el año 2019 y que se llamó inicialmente 2019 nCoV, porque era de Novel Coronavirus, del inglés, ¿no ve? Y fue descubierto en Wuhan, China, tras provocar una especie de epidemia primero y luego que se volvió pandemia a fines del año 2019. Es aparentemente su origen zoonótico, pero aún queda por descubrir bastantes situaciones en torno a esto. Les decía que mucho se habla y lo más importante para este tipo de situaciones de hablar de coronavirus o de todos los accionarios que hay que hacer ante ese coronavirus es tocar en cuenta la transmisión. ¿Qué es la transmisión? La propagación del virus de una persona a otra o de una especie a otra inclusive, ¿no? No se conoce exactamente el mecanismo de transmisión, porque se ha dicho que es de varias formas, se ha ido diciendo a través desde cuando se ha descubierto de una forma, después de otra, y al final, mecanismo exacto, no saben bien cómo. Sin embargo, los científicos ya han dado ciertas pautas por las cuales de eso se va a hablar, ¿ya? Se puede producir el contagio de persona a persona mediante las gotas de saliva expulsadas a través del estornudo, de la tos o de un hablar fuerte, indican también ahora, ¿ya? Cuando la persona está infectada. En un principio se decía que era solamente cuando la persona ya estaba cursando con síntomas fuertes. Sin embargo, ahora ya se sabe que inclusive en pacientes asintomáticos puede haber la expulsión de las gotículas que contienen al virus en la saliva que se expulsa cuando se habla, grita o cuando se tose o estornuda uno por cualquier otra situación, ¿ya? Estas microgotas pueden posarse sobre la boca, sobre la nariz de personas que estén cerca o pueden ser inhaladas por las mucosas y van a ir a ocupar los pulmones. ¿Cómo llega a infectar el SARS-CoV-2? Primero, que se estima que desde que uno se llega a infectar hay un periodo de incubación que va entre 2 hasta 14 días, pero también se ha hablado de que puede llegar a ser hasta 25 días. Comienza infectando la garganta, les había dicho, entra por la nariz o por la boca y se va acumulando unas pocas horas en la garganta. Cuando entra el virus al cuerpo, que inclusive puede llegar a entrar hasta por los ojos, porque es una mucosa que tiene conexión con la nariz y después con la boca, se sujeta a las células de la mucosa del fondo de la nariz y posteriormente de la garganta, por medio de esas espículas. Ya habíamos dicho, esta especie de coronas que tiene son puras espículas que tienen en la superficie. Esas le sirven para sujetarse, ¿ya? ¿Y cómo se va instalando?
el cuerpo se da cuenta de que el virus está allá y entonces va a producir una especie de respuesta inflamatoria para tratar de combatirlo. Por eso es que se empieza a sentir un poco el dolor de la garganta y se puede sentir la nariz congestionada o la nariz un poco irritada, posteriormente la nariz tapada. El virus va hacia los conductos bronquiales, las vías respiratorias que llegan a los pulmones, y allí produce una inflamación en las mucosas de estos conductos. Esto provoca la irritación y por eso se empieza a toser con una tos seca. Esa es la característica de esta enfermedad. La reacción del infectado ante todos estos movimientos del virus dentro del huésped es que va aumentando la respuesta inflamatoria porque el cuerpo está peleando contra el agente invasor. Como consecuencia aparece la fiebre. La fiebre es una de las características que empiezan para el síndrome de inflamación. Se activan muchos elementos proinflamatorios para poder destruir o eliminar el invasor que puede estar causando daño. En este punto es cuando el infectado se empieza a sentir mal. En primera instancia va a tener un desgano, un dolor de músculos tal vez, y va a perder el apetito. La situación es mala si el virus va llegando rápidamente al conducto bronquial y peor a los pulmones, ¿no? Porque puede provocar una inflamación severa que ya va a ser la neumonía. Entonces, ahí se van dando, se dan cuenta ustedes, mientras va progresando el paso del virus hacia el organismo, van dándose todos los síntomas que ya los conocemos, ¿no? Eso se ha dado en todos los medios, la fiebre en primer lugar, el cansancio, la tos seca, la garganta irritada, dificultad para respirar, y ya llega a ser posterior, porque en primer lugar a veces se presenta la anosmia, que es la pérdida del gusto y el olfato. Después puede ya ir hacia más problemas por la reacción inflamatoria justamente, y va a haber la dificultad para respirar, la neumonía, que va acompañada del dolor de músculos, pues quizá problemas gástricos se ha mencionado últimamente, inclusive diarrea se ha mencionado últimamente, y se está hablando también que puede llegar a afectar incluso los centros nerviosos y hasta el cerebro. Entonces, ¿cómo llega a ser la situación? Primero, la persona infectada estornuda y lanza las moléculas del virus. Las moléculas se depositan sobre objetos. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta nosotros el cuidado y la bioseguridad, porque se puede depositar en objetos sobre los cuales nosotros estemos trabajando y necesitamos tocarlos continuamente. Al tocar el objeto, el virus pasa a las manos del portador. La persona que no está infectada también puede llegar a transmitir el virus y se llama portador. El portador tiene contacto con otras personas, ya sea dando la mano o agarrando los elementos después de haber tosido, por ejemplo, ¿ya? Si el portador del virus se lava las manos, ahí se rompe la cadena de transmisión. Por eso es tan importante este elemento, esta situación, el lavarse las manos, ¿ya? La nueva persona ya se ha vuelto en la que ha sido contactada con el primer portador, ya, o ha agarrado algún elemento donde se ha posado el virus, se convierte en un nuevo portador. Y si este portador o el anterior se llegan a tocar los ojos, la boca o la nariz, entonces es cuando ya se infecta, ¿ya? Por eso hay que evitar tocarse la nariz, la boca o la cara, en realidad, si es que no nos hemos desinfectado previamente las manos. Pero bueno, todo eso sucedió para llegar a tener el contacto con el virus. Pero ¿en qué consiste lo que nosotros vamos a hacer énfasis ahora? En la prevención. Nosotros vamos a evitar que se produzca el daño y la infección. Para evitarlos tenemos que conocer y practicar además todas las medidas de bioseguridad como prevención. Y se van a tomar en cuenta las medidas según el modo de transmisión. Por eso es que hay que usar las medidas complementarias de precaución. ¿Cómo vamos a tomar en cuenta las medidas? Si la transmisión va a ser por gotículas, que es lo que ya habíamos hablado antes, ¿ya? O por contacto directo.
Si es por contacto directo, es cuando vamos a tocar algo que está quizás en su superficie con el virus, en estado todavía latente, en estado de actividad, ¿ya? Una persona puede transmitir los virus a los demás tocando algo, entonces se puede transmitir con las manos de piel a piel o por el contacto de las superficies contaminadas. Por eso debe extremarse la higiene de las manos y de ser necesario en ciertas actividades se tiene que usar guantes. Ya para las gotículas es obligatorio el uso de barbijos o mascarillas. Ya saben ustedes mediante todos los medios de prensa que se debe usar mucho, siempre, en todo momento, la mascarilla o barbijo. Entonces, la OMS ha ido dando a través de toda la pandemia las recomendaciones generales, ¿no? Evitar el contacto directo con las personas es para evitar ese contacto que habíamos dicho con el virus, ¿ya? Ellos han dicho primero que solamente teníamos que evitar el contacto con las personas que tienen una infección respiratoria aguda. Sin embargo, ahora sabemos que tenemos que evitar de todos modos con quienes ni siquiera sabemos que pueden tener la infección porque serían asintomáticos. Para esto se debe higienizar frecuentemente las manos, sobre todo después de haber estado en contacto directo con las personas enfermas o con el entorno de algún enfermo o también con situaciones que a nosotros nos parezcan sospechosas. Las personas con síntomas de infección respiratoria deben adoptar ellas mismas, por resguardo de todo su entorno, de su familia en primer lugar y de los compañeros de trabajo, las medidas de higiene respiratoria más estrictas. Usar la mascarilla quirúrgica, buscar la atención médica y hacer el distanciamiento obligatorio y mejor sí la cuarentena que se debería dar en estos casos. Entonces, las recomendaciones van a ser siempre para la prevención. Se van a lavar las manos frecuentemente con jabón y agua. Después de eso se usará el gel desinfectante. Solamente se va a usar el gel desinfectante directo sobre la mano cuando no haya opción de lavarse la mano ante una posibilidad de contacto, ¿ya? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Después, se tiene que contener la tos y los estornudos bajo pañuelos desechables o con el codo del antebrazo, ¿ya? Esto no es muy aconsejable porque el codo puede quedar contaminado y llega a estar expuesto por si alguien le toca, ¿no? Entonces es mejor con pañuelos desechables. Se desechan los pañuelos usados siguiendo las normas. Después vamos a hablar de ello, ¿ya? Y si no se tiene un pañuelo, usar la manga, ya les habíamos dicho que eso no es muy recomendable. Se debe evitar tocar los ojos, la nariz y la boca. Eso hay que recomendarlo 100.000 veces, aunque sea, porque por ahí es donde llegan a penetrar los virus en las mucosas. Entonces, para todos, las precauciones habituales de conducta. 1. Higiene de las manos. 2. Higiene respiratoria. Reglas de comportamiento. Taparse la boca al toser. Con el codo o con un pañuelo. Usar el EPP en función del riesgo. EPP significa elementos de protección personal. En bioseguridad también se llaman EPIs. EPIs, elementos de protección individual, son los elementos que el personal de salud usamos continuamente para protegernos de la llegada del patógeno hacia nuestra integridad personal. Ahora ya todos debemos usarlos, ¿no es verdad? Entonces, la higiene respiratoria va a constar también del uso obligatorio del barbijo o mascarilla. Se debe extremar la limpieza del entorno. Debe tener en cuenta mucho la manipulación y limpieza seguras de la ropa sucia, especialmente cuando se tiene enfermos por COVID en la casa, en el domicilio, ¿ya? Y esto último es muy importante porque creo que nadie está acostumbrado a botar los residuos que se generan de una forma especial. Por eso hay que hacer una gestión de desechos. Entonces, hablando uno por uno, primero la higiene de las manos. Es la mejor manera de evitar la propagación de microbios en el entorno de una comunidad. Las manos, a pesar de que parezcan limpias,
representan una contaminación terrible porque está llena de microbios y gérmenes muy pequeños, o son microorganismos que se han depositado en nuestra piel. Y entonces van a representar un eslabón principal en la cadena de transmisión de cualquier patógeno. Y se ha visto que especialmente en el SARS-CoV que ocasiona el COVID. Por eso la OMS está recomendando que se haga un lavado correcto de manos durante de 20 a 30 segundos de duración por lo menos. Y en la televisión recomiendan, ¿no? Lavado constante, todo el rato lavarse las manos. En realidad, lo que tiene que hacer es lavarse ante cada situación de riesgo, ¿no? Cuando uno haya tenido que tener contacto de algo que no esté seguro que esté bien limpio o desinfectado, es mejor lavarse las manos. Cuando antes de comer se tiene que lavar las manos, después de entrar al baño se tiene que lavar las manos. Para tocar cualquier alimento, para tocar cualquier situación que debe ser limpia, hay que lavarse las manos. Entonces, se dan cuenta, hay muchas situaciones por las cuales nos debemos lavar las manos. Y las manos sería mejor que aprendamos a hacerlo como una rutina, pero con todas las recomendaciones que da la OMS, que son principalmente hacer una frotación circular sobre las superficies, primero de adentro de las manos, después entre los dedos, por dentro y por fuera, después hacer una especie de puño con ambas manos para que se pueda limpiar la parte que está cerca de las uñas. Se lava también con movimientos circulares la parte del dedo, de cada uno de los dedos, ¿ya? Especialmente del pulgar, que es el que, con el que más tendemos a agarrar las cosas, ¿ya? Y después ya se puede realizar el movimiento de toda la mano, anverso y reverso, ¿ya? Se tiene que hacer esto con el jabón y después lo mismo con el enjuague de la pileta. Es mejor que se use jabón y no cualquier otro. Hay desinfectantes que tienen muchos aromas, bueno, no desinfectantes, sino detergentes o elementos de limpieza que tienen muchos aromas. Perdón. Disculpen, ¿están escuchando bien? Por eso contéstame. ¿Se está escuchando bien? ¿Aló? Hola. Le digo. Ok. Bueno, aparentemente sí están escuchando, porque parecía que no me escuchaban. Entonces, bueno, les estaba indicando sobre el lavado de manos, que tiene que ser bastante estricto y que nos tenemos que acostumbrar a usar. En esta oportunidad están insistiendo en el jabón, después les voy a indicar el por qué, ¿ya? No tiene que ser cualquier elemento de limpieza aromático, muy fino. El jabón simple sirve porque tiene sus características especiales para este virus, ¿ya? Nos han indicado que también usemos mucho alcohol en gel, sin embargo, el desinfectante no debe reemplazar nunca al lavado de manos, solo lo complementa, ¿ya? Por eso que si bien los especialistas han recomendado que el alcohol en gel podemos poner en unas 3 o 4 veces consecutivas, digamos, durante toda una mañana, tiene que ser siempre complementado con el lavado de manos estricto.
están viendo que el alcohol en gel es una alternativa para cuando se da, por ejemplo, en las oficinas que no hay una pileta o una pila donde podemos lavarnos las manos cuando vemos necesario. Sin embargo, no es lo más esencial. Disculpen los problemas técnicos, pero no estoy pudiendo hacer, aquí está. Entonces, para la población en general, y en especial para como personal de salud nos dan la recomendación, la buena higiene de manos es lo más importante. Después, el manejo higiénico de los alimentos, la higiene respiratoria, el mantener el distanciamiento social es importante. ¿Por qué? Porque se ha dicho que este virus, cuando se habla o estornuda a la persona, más o menos en un radio de 1,5 metros a 2 metros es donde se expande el virus y después por el peso que el mismo virus tiene empieza a caer. Entonces es por eso que se dijo que tiene que ser el distanciamiento de 1,5 metros o 2 en lo posible para que el virus no llegue a posarse sobre nuestra integridad personal, ¿ya? Siempre que sea posible, se debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona, por ejemplo, el tocarse las manos o inclusive el darse el codo a continuación no es muy bueno porque si se fijan, les decía y que yo tengo mis observaciones respecto a que cuando uno tose se va a tapar con el codo, entonces el codo puede estar contaminado. Es medio conflictivo, ¿no es verdad? Pero bueno, son las situaciones que ahora nos ha llevado este virus. La higiene respiratoria es muy importante y en especial el comportamiento correcto que tengan las personas respecto a esta higiene respiratoria. Al toser tienen que taparse la boca. Es bueno que se evite reducir la propagación de los microorganismos que causan todas las infecciones respiratorias, no solo el COVID, también el H1N1 o cualquier otra situación respiratoria que se dé, pero en esta situación es más importante por el COVID porque es demasiado contagioso, ¿ya? Ahora, si se fijan en este dibujito, una vez que se limpian la nariz, se supone que pueden estar con elementos infecciosos en la mucosidad que sacan de la nariz. Entonces, el papel que usen no debe ser botado sobre la calle o en cualquier parte, ni puesto sobre la superficie de una mesa, por ejemplo. Tiene que ser eliminado en un bote que tenga tapa. Es muy importante la cuestión de la gestión de residuos, lo que les decía, ¿ya? Entonces, es un punto aparte que vamos a tocarlo después. Los equipos de protección personal que se tienen que usar tanto para la higiene respiratoria, para la higiene de manos y todo, son muy especiales, ¿ya? Debe haber un uso racional porque no hay mucho en nuestro medio para comprar ahora. Tiene que ser un uso correcto para que sirva al propósito de proteger a la persona, ¿ya? Y muchas veces tiene que ser constante. El uso de barbijos, por ejemplo, ahora es obligatorio que sea constante cuando nosotros estamos o en el transporte o en el trabajo, ¿no? O en la calle también. Todo esto va a reducir la propagación de los patógenos. La efectividad de los elementos de protección personal van a depender del buen uso de ellos, siguiendo las recomendaciones que son oficiales de las guías del Ministerio y de la OMS, ¿ya? Y confiables. No se debe hacer caso a mucha propagación de los WhatsApp, por ejemplo. Es bueno que todos vayamos a ver propagandas y recomendaciones oficiales de organismos que sean reconocidos internacionalmente o por lo menos de las fuentes oficiales de nuestro país, ¿ya? Se debe contar en cada trabajo con suministros adecuados y disponibles de EPPs en cada punto de atención de los clientes. Debe haber también una capacitación adecuada del personal en el manejo de estos y para qué sirve cada uno de ellos, ¿ya? Todo debe ser escogido en función del riesgo que tengan el personal donde trabajan y de las precauciones basadas en el modo de transmisión. Ya habíamos hablado de contacto y por respiración, ¿no ve?
Entonces, los elementos que más están usando para todo el personal de cualquier trabajo son, primero, los barbijos o mascarillas. Esta de la figura, por ejemplo, es una mascarilla que tiene un respirador aparte de la máscara, que tiene muchas capas, que de la base es la N95. ¿Qué significa N95? Significa que tiene al menos el 95% de eficacia en la retención de partículas de un tamaño de 0,3 micras que miden eso. Ustedes se dan cuenta, es muy, muy pequeñito, pero estos filtros han sido diseñados y probados por la CDC y la NIOSH, que son los utilizados a nivel mundial como base, además de las normas también europeas. Y estos son los que más se están utilizando ahora y los que primero se han terminado en el mercado, son los oficiales. Pero estos también tienen sus características, entonces no deben ser usados sin motivo y no deben ser usados en forma no correcta, ¿ya? La N significa que no es resistente al aceite, por si acaso, eso significa N. Para la protección de las manos se va a usar guantes. Vamos a ver después que para las oficinas es recomendable más usar guantes de nitrilo que los de látex. Vamos a ver eso después, ¿ya? Y para protección de los ojos se está recomendando que últimamente se usen protección de los ojos o lentes de seguridad, porque se ha visto que el virus también puede propagarse un poco por el aire, porque había sabido mantenerse unas 3 a 4 horas en suspensión en las gotículas que quedan suspendidas en las partículas que existen en el aire, ¿ya? Entonces, estos lentes deben ser desinfectados con alcohol al 70% antes y después de cada uso. Sin embargo, aparte de guantes, toda la gente, han visto ustedes en las calles también están optando por usar la protección facial, la careta o máscara facial. También se puede usar esto. Cuando usen los lentes de seguridad, no es necesario usar la careta. Cuando usen la careta, tal vez no es necesario el lente. Dependiendo del grado de riesgo, por ejemplo, en el personal de salud, a veces se tiene que usar ambos porque la contaminación de aerosoles es muy alta, porque se está trabajando frente al paciente que puede estar altamente con alta carga viral. Entonces, por eso se tiene que tratar de forma diferente al personal de salud, ¿ya? El uso de EPPs tiene principios, ¿ya? Por ejemplo, el EPP, tanto la mascarilla como los guantes, se deben cambiar de inmediato cuando se contamine. Ustedes saben el momento que están ante una persona que ha estornudado fuerte y que ha podido llegar a su situación de EPP, o si están con pacientes, ¿ya? Entonces, en ese caso, se tiene que cambiar de inmediato y desechar. La mascarilla o barbijo no debe ajustarse o tocarse mientras se lo use. Nunca se debe tocar la cara mientras se utilice el EPP. Entonces, esas dos cosas tienen que ir siempre unidas. Siempre se debe quitar con cuidado el EPP, la mascarilla o guantes, para evitar la autocontaminación. Nunca se debe reutilizar un EPP que es desechable. Por ejemplo, el N95 tiene solo una especificación para usar X horas, que son de 8 hasta 10 horas máximo de uso continuo, y después se debe desechar. Se debe limpiar y desinfectar el EPP reutilizable. Ahora se ha recomendado que se pueden usar los barbijos caseros, por ejemplo, hechos con telas. Entonces, estos van a ser reutilizables, ¿no? Entonces, hay que tener demasiado cuidado con la limpieza y la desinfección de estos elementos, ¿ya? Para que puedan servir. También lo mismo con los trajes de protección que usen. Esto de los guantes es muy importante. Para tener un correcto uso de los guantes hay que saber ponerse y quitarse, especialmente al quitarse. Si ustedes han tocado algo contaminado,
es muy importante quitarse de una manera correcta para que no contaminen todo lo demás, que agarren ni la mano que estuviera limpia, ¿ya? Entonces, acá hay unos tips. Al finalizar les voy a mostrar yo por la cámara cómo se hace más o menos el sacado de los guantes. Bueno, y vamos a hacer más hincapié porque se trata de una infección de carácter respiratorio, esencialmente en el uso del barbijo, que es lo que usamos a diario todos en la calle, ¿ya? El barbijo debe proteger boca y nariz. Podrían ayudar a reducir el riesgo de contraer el virus a través del salpicón de un estornudo o tos, ¿no? Salpicón de las gotitas, ¿no? Eso que se quiere decir. Debe ser de material impermeable, con bastante porosidad densa para que no pueda penetrar el tamaño del virus, que es aproximadamente de 0,5 a 0,6 micras. Debe ser muy resistente para los aerosoles o salpicaduras, y debe ser amplio porque tiene que cubrir la superficie necesaria, no tiene que ser un elemento pequeño que no llegue a tapar las dos mucosas que son nariz y boca. Caso necesario, solamente en caso necesario se recomendaba antes, ahora todo el mundo ya, si tiene posibilidades económicas a lo menos, utiliza la máscara de N95 con o sin válvula de respiración. Del barbijo simple, que es la mascarilla quirúrgica, sobre el uso de barbijo y mascarillas, un especialista que es especialista en virología molecular de la Universidad de Nottingham ha explicado algo que es real. Si el barbijo no queda muy ceñido a la cara, como este caso de la foto, se quedan lugares abiertos donde puede estar expuesto y puede llegar a entrar el virus. Entonces, deja además los ojos expuestos. Por eso él ha recomendado que se deban usar los lentes, ¿ya? Para estos casos de que el barbijo quede suelto, se puede hacer cruzando, se puede colocar cruzando los cordones que se anudan al oído. Según necesidad, el EPP para contacto y gotículas puede reemplazar a la mascarilla quirúrgica por una mascarilla de alta filtración. Eso es lo que está haciendo mucha gente ahora. Sin embargo, es un poco insulso porque es un gasto enorme, porque cuestan caro estos filtros con mascarilla y con filtración, ¿no? Y si no se los maneja bien en cuanto a sacarse de la mascarilla y el filtro, por ejemplo, se tendría que desechar a la primera de uso y son caros. Entonces hay que tener en cuenta que esto es más recomendado para el personal de salud. Y además, si la persona está con la infección, con el COVID, y usa esto, nos va a pasar todo hacia la persona que estemos cuidándole o tratando cerca a ellos, ¿ya? Entonces, para las personas con infección no es recomendable este tipo de uso porque es más contaminante hacia los demás. Para nosotros mismos, o sea, para el mismo enfermo, sí resulta más protección que las mascarillas comunes. ¿Cómo tiene que ser el colocado del barbijo quirúrgico? Hay dos clases de barbijo quirúrgico, el que sale con dos especies de soportes o guatos para amarrar por encima de la cabeza y hacia el cuello para que quede bien sujeto tanto a la parte del barbillo también, ¿ya? O los otros que tienen simplemente una especie de soporte de liga que va alrededor del oído. Mucha gente se queja de que esto del oído les lastima, especialmente las personas que tienen cara grande porque les llega a presionar toda la parte de lo ancho de la cara. Pero bueno, por esto es que se deben escoger de acuerdo a cada contextura, incluso de persona, el tipo de barbijos que van a usar. Mientras se lo usa, no se debe tocar el barbijo, ¿ya? Se debe cambiar el barbijo tan pronto como se humedezca, porque todos los estudios han demostrado que cuando ya está húmedo el barbijo, especialmente las mascarillas quirúrgicas comunes,
ya no tienen soporte de protección. Entonces no sirve para nada que uno esté con eso porque está pasando ya todo a través de esos poros que han sido abiertos por la humedad. Entonces se debe quitar por detrás sin tocar la parte delantera del barbijo y se debe desechar inmediatamente en el recipiente adecuado. Les decía, un recipiente que deba ser específico para los residuos que pueden ser peligrosos y que tenga tapa para evitar que salgan aerosoles de contaminación. Bueno, se debe lavar las manos con un desinfectante en base a alcohol, con agua y jabón, una vez retirado el barbijo, ¿ya? Las mascarillas con respirador, les decía, son un poco peligrosas porque no se debe usar para el entorno quien tiene COVID. Ahora ya vamos a hablar específicamente de la bioseguridad en el trabajo, ¿ya? ¿Qué es bioseguridad? Es seguridad para la vida, eso les decía previamente, ¿ya? Son todos los procedimientos que existen para la protección de la vida y de la salud en todo ambiente de trabajo deben realizarse con bases de bioseguridad. Se debe contar primero con una guía de acciones de contingencias, ya sea manual, guía de procedimientos, protocolo, algo. En toda oficina y en toda institución deben elaborar una guía para acciones ante esta pandemia. Es muy importante eso, ¿ya? Entonces eso tiene que tener en cuenta el aspecto de recursos humanos o quizá la formación de un pequeño comité de bioseguridad en cada trabajo. Este grupo de trabajo debería diseñar y ejecutar protocolos y procedimientos específicos de limpieza y desinfección de su institución, que cada institución tiene sus particularidades diferentes, ¿no? En cuanto al trabajo de bioseguridad, las autoridades de salud recomiendan primero la necesidad de un distanciamiento social. Entonces se tiene que ver que ya no estén muy cerca de sí los escritorios o las sillas entre escritorios. Hay oficinas que a veces son muy hacinadas y eso ya no se puede dar en este tiempo. Por eso es que ha recomendado que se hagan turnos de trabajo escalonados con reducción en las operaciones, lamentablemente, pero se tiene que hacer así, que sean en turnos diferenciados, horarios diferenciados, de modo que no estén todos a la vez, ni todos a la vez, por ejemplo, vayan a un marcado de reloj de tarjeta, ¿no? La prestación de servicios a distancia se ha implementado justamente para evitar las medidas reductoras de la exposición. En el lugar físico de desempeño laboral se deben implementar y acatar las normas de bioseguridad que se pongan en la guía. Para la limpieza y desinfección se debe tener en cuenta unas situaciones. Se debe seguir normas básicas de bioseguridad a través de la conducta diaria que incluye la higiene estricta, la limpieza y la desinfección. El objetivo de esto es que el coronavirus que pudiera haberse topado o haberse posado en alguna superficie se inactive de forma eficiente. Tengan en cuenta que una buena limpieza y desinfección adecuada crean una buena barrera de protección ante cualquier foco infeccioso. En bioseguridad se habla mucho de barreras de protección. Las barreras físicas van a constituir los EPPs, por ejemplo, y las barreras que no se ven de protección químicas son el uso de buenos elementos de limpieza y desinfección, por ejemplo. Para limpieza y desinfección se deben diferenciar áreas. ¿Cómo? Según los materiales e instrumentos de trabajo que se tengan. Según el grado de protección que deben darles a esos equipos de trabajo, porque hay que ver la delicadeza que puedan tener ante uno u otro desinfectante, porque hay que tener en cuenta que los desinfectantes son elementos químicos. El grado de protección de la documentación, el material de escritorios, libreros y vitrinas que se tengan, ya sea el tipo de materiales, el tipo de construcciones que se tengan, las paredes, estructuras de oficinas, todo hay que revisar de que sea dependiendo a la elección del desinfectante que se va a hacer. La limpieza entonces debe ser diferenciada por áreas, ¿ya?
existen diferentes informaciones, de eso les hablaba más antes, sobre cuánto tiempo permanece el coronavirus en las diferentes superficies. Entonces, dependiendo de eso, ustedes van a ver si tienen que limpiar o desinfectar, por ejemplo, áreas donde haya mucho cartón. En el cartón van a permanecer unas 4 horas, por ejemplo, el coronavirus indica la literatura. Entonces, se tiene que tener en cuenta eso para ir a tocarlo o no. Después, en las superficies de papel, sean los folios, las carpetas, todo lo que tengamos, pañuelos inclusive, el virus va a estar activo entre 3 hasta las 24 horas. Incluso hay literatura que indica que 4 días puede permanecer, pero no se tiene tanta producción de artículos respecto a que ha durado hasta 4 días por la infección sobre un papel, por ejemplo. Se habla muy poco y en el papel se ha tomado en cuenta más las 3 a 4 horas de permanencia, ¿ya? Igual que en el cartón. Sobre madera y sobre vidrio o ropa, se ha dicho que pueden estar activos hasta 2 días, entre 1 a 2 días. Y donde más permanecen activos es sobre el plástico, sobre el acero. Entonces se debe tener mucha superficie de metales, se deben tener en cuenta las agarraderas de las puertas, las manijas de las puertas, las barandas de las gradas. Todas las situaciones son posibilidades de donde se pueda posar el virus y de contagio, ¿ya? Entonces es importante esto para considerar al definir tipos de limpieza y desinfección para cada área. Los aspectos complementarios ante el COVID que se deben tener en cuenta en esto del manejo de la limpieza de las oficinas son los siguientes. Se debe cerciorar que los procedimientos de limpieza y desinfección se sigan de manera sistemática y correcta. Les decía, no se puede limpiar así como en la figurita, sin elementos de protección en este caso. ¿Por qué? Porque en las superficies puede estar el virus. Entonces, ya no estamos haciendo en todas las oficinas, en todas las situaciones de la vida diaria. Ahora se tiene que tener muchos cuidados que antes solo se tenían en áreas de salud. Ahora ya tenemos que tener cuidado en el accionar diario todas estas situaciones de trabajar de manera sistemática y según guías y protocolos, ¿ya? La limpieza meticulosa de las superficies se debe hacer básicamente con agua y detergente, ¿no? Después de secar bien, se puede aplicar desinfectantes de diferente grado, puede ser de grado hospitalario, por ejemplo, como el uso del hipoclorito de sodio, o puede ser, por ejemplo, el glutaraldehído o amoníaco cuaternarios, esas cosas que estaban recomendando últimamente. Cuando no existe a disposición el hipoclorito, sería bueno acudir a esos otros. Sin embargo, en hospitales está bien acudir a los amoníacos cuaternarios y a diferentes situaciones, pero para uso domiciliario no es muy recomendable porque es muy difícil el manejo de las concentraciones. Incluso para el hipoclorito es difícil. Se habla mucho sobre las concentraciones de esto y les vamos a dar un tip de cómo pueden ustedes tener la certeza de la concentración buena que estén preparando posteriormente. Bueno, pero la limpieza y la desinfección va a ser realizada básicamente con buen detergente, después con etanol al 60 o 70% y el hipoclorito de sodio entre 0,1 a 0,5%. Estos ya se ha comprobado, son procedimientos eficaces y suficientes. Entonces, se debe hacer descontaminación. La descontaminación va a incluir la limpieza y la desinfección, no una cosa sin la otra, ¿ya? Y otros elementos como la esterilización si fuera muy necesario, eso para casos de instituciones de salud, ¿ya? La limpieza es el primer paso necesario para eliminar físicamente la contaminación por materiales extraños, por ejemplo, polvo o tierra. Entonces, siempre se debe comenzar por normativa desde la zona más limpia hacia la más sucia. Se debe limpiar desde las zonas altas hacia las zonas bajas y no puede hacerse en forma errática en desorden, ¿ya? Tiene que seguirse una limpieza sistemática.
En último lugar, se limpiará la zona más contaminada para después desinfectar directamente el elemento o tal vez desechar el elemento que ha sido utilizado para la limpieza. ¿Ya? ¿Qué pasa con la limpieza y la desinfección? El control más eficaz de la infección se diferencia en las operaciones de limpieza y desinfección, donde la limpieza es remover a grosso modo, o sea, rústicamente, digamos, la suciedad superficial. Y desinfectar es destruir los microorganismos aportados por los medios contaminantes. Entonces, la limpieza se va a hacer de modo diferenciado, ¿no? Por ejemplo, las paredes, pisos, ventanas, anaqueles, vitrinas se tienen que hacer de un modo porque generalmente van a estar constituidas por elementos más rígidos, ¿no? Y el material y equipos de escritorio de otra forma porque son equipos delicados que pueden dañarse con el uso de ciertos desinfectantes. En situaciones de posible infección de ambientes, nunca se debe barrer ni limpiar en seco. Se debe proceder a limpiar con los paños húmedos, si es posible en alguna concentración muy baja de desinfectante, o por lo menos húmedo en agua con jabón. Entonces, todos los días se debe repasar después de la limpieza inicial que se había hecho con una solución antiséptica como alcohol al 70%, dicen, también desde 60% sirve. Las superficies de los equipos e instrumentos delicados, por ejemplo, teclados, mouse, teléfonos y otros. Y después de la limpieza se debe hacer esto sobre los escritorios u otros muebles de uso continuo. Ahora, cada día, por eso hemos dicho, se debe hacer una estricta limpieza. Debe existir la limpieza en oficinas, el colocar artículos electrónicos, una funda impermeable que pueda limpiarse o desinfectarse. Por ejemplo, sobre el teclado se podría poner una especie existen unos plásticos para forrarnos, ¿verdad? Un plástico que se coloque encima y de modo que pueda permitir el teclado por encima del plástico, ¿no? Se está haciendo eso últimamente también con los mouse. Y para limpiar se usan las toallitas en base a alcohol, los rociadores que tengan el alcohol por lo menos al 70%, ¿ya? Después de secar la superficie por completo. Aquí les estoy dando cómo se podría preparar el alcohol al 70%. Ustedes saben que el alcohol caimán es el que hay en nuestro medio, está al 96%. No se puede usar ese directo para desinfectante, no tiene acción de desinfectante cuando esté al 96%. Entonces, ese lo podemos volver al 70% utilizando estas cantidades. Ya les había dicho 73 ml de alcohol al 96%, más 27 ml de agua hervida o destilada. Es importante esto, no se puede usar agua dura o de la pila para lograr la dilución del alcohol, porque va a inhibir el grado de desinfección que tenga el alcohol. A nivel molecular va a interferir. Bueno, y se puede usar, por ejemplo, una preparación para tener cantidades más exactas y que ustedes no estén dificultándose en cómo medir los 73 ml con los 27, se puede hacer 70 ml de alcohol al 96% más 30 ml de agua hervida o destilada, ¿ya? Así va a salir una solución al 67% que es muy, muy adecuada para poder desinfectar. Esto se puede llegar a medir, hay jeringas que venden en las farmacias de 20 mililitros, entonces con eso se puede llegar a medir los 70 para hacer 100. Después ustedes en su casa ya van a tener medidas de 300 ml o a los cuales puedan llevar hasta 1 litro, por ejemplo con las tazas grandes o medidas de repostería o tal vez con las botellas. Hay botellas de Coca-Cola que miden 350, por ejemplo, mililitros. Entonces, se pueden jugar mediante reglas de 3 con estas cantidades. En cuestión del aspecto de, por ejemplo, las secretarias o personas que tengan que recibir muchas personas en sus escritorios, se debe
realizar una atención al cliente para seguridad de personal se recomienda el uso de mamparas separadoras de cristal o metacrilato, porque es una barrera de separación capaz de reducir el riesgo de contagio. Y estas se deben desinfectar diariamente pulverizando la disolución desinfectante que consideremos sobre su superficie. Normalmente se utiliza 0,1 o 0,2% de hipoclorito o sirve para esas soluciones el alcohol al 70%. Evitar la contaminación. Para evitar la contaminación en las oficinas se debe evitar el tacto con papelería que proviene de lugares ajenos, por ejemplo. Entonces, uno directo con la mano no debería recibir papelería que no sabe de dónde está proveniendo, ¿no? Entonces, siempre se debe recepcionar la documentación proveniente de otro lugar extraño utilizando guantes. Mejor si pueden ser guantes de nitrilo, porque los guantes de látex son demasiado débiles y fácilmente se pueden romper, incluso en el uso de un mismo día. El nitrilo se puede desinfectar puestos en la mano y entonces es de mejor uso y son más resistentes. Si bien cuestan un poquito más, resulta a la larga mucho más beneficioso. ¿Ya? Se deben desinfectar después del manejo de toda la correspondencia estos guantes de uso. Manejo de la documentación. En los lugares de trabajo donde se manipule mucha documentación y esta sea fluida, se debe clasificar la misma en dos grupos. Una de despacho inmediato y la de despacho postergado, ¿no? La de despacho inmediato se debe manipular con las medidas de bioseguridad extremas, tanto en el papel como en los instrumentos que se use para ello. Por ejemplo, bolígrafos, tampos, tienen que ser desinfectados constantemente. Bueno, no se debería hacer como esta gráfica que les he puesto, que no se debe entregar directamente usando la mano simple, porque no sabemos cómo puede estar, les decía que dura unas 3 o 4 horas el virus sobre el papel. Podría haber tosido a alguien sobre un papel, ¿no es verdad? En cuanto al despacho de otro día, se les puso 2 considerándose aquí. Una tauca de papeles donde se guarda, digamos, para el trabajo para el día siguiente o para otros días. Eso ya no puede hacerse porque en medio de estos pueden estar todos los papeles contaminados. Se debería dejar la documentación que se va a procesar al día siguiente o después de 2 días, se tiene que dejar bien organizada sobre una mesa que van a designar especialmente para esto, que puede ser también desinfectada. Entonces, es mejor que incluso vean superficies posibles de desinfección y se deje en forma ordenada la papelería, porque en el transcurrir de pasadas las 4 horas, por ejemplo, indica la literatura mejor si 24 horas después, el virus supuestamente ya se ha degradado y ya no va a ser hábil, ya no va a ser activo. Entonces, recién se va a poder manejar esa papelería de modo seguro para que haga su ingreso normal en los archivos, ¿no? Se puede dejar también dentro de cajas la documentación. Sin embargo, en el cartón aparentemente dura más que en el papel, el virus. Entonces, si van a usar las cajas con mucha documentación, tienen que dejarlas igual abiertas para que pueda ser susceptible a desinfección inclusive. De eso vamos a hablar en un momento, porque la desinfección en oficinas no es tan sencilla. En el manejo de la documentación, cuando se deje en reposo o cuarentena el grupo de documentos, se deberá dejar por lo menos 24 o 48 horas de resguardo dentro de una caja de cartón para después ser archivada con seguridad, ¿ya? Si se deja abierta es para el proceso de desinfección escogida, pero el proceso, les decía, podría ser de método gaseoso, que
no es muy fácil. Entonces, eso ya el grupo de trabajo que está viendo la seguridad de toda la institución tiene que definir cómo se va a hacer el proceso de desinfección de las oficinas. El transporte de la documentación también tiene que tener cierto cuidado. Esto especialmente para todas las personas de mensajería que van a llevar de un lado a otro, inclusive entre una institución y otra, los papeles. Es una situación de riesgo muy importante el transporte de la documentación. Entonces siempre debe ser en una valija específica para ello y la valija que pueda ser fácilmente desinfectada. ¿Ya? Esta carpeta o folder de material desinfectable. Y el mensajero debería utilizar elementos de protección personal, por ejemplo, guantes, mascarilla y, si es posible, traje de protección, porque se supone que va a ir en movilidades públicas o tal vez por las calles y va a entrar a diversas oficinas, entonces puede ser situación de riesgo. ¿Ya? ¿Cómo se hace la descontaminación? Les había hablado ya de la limpieza. Ahora vamos a hablar de la desinfección. El proceso que elimina la mayoría o todos los microorganismos sobre los objetos inanimados se va a llamar desinfección, ¿ya? Es posible que la desinfección no llegue a inactivar, por ejemplo, esporas bacterianas, los priones, que esos son más elementos de biología molecular, y algunos virus. Sin embargo, este virus sí va a ser eliminado mediante procesos simples de desinfección. Esa es la buena noticia, ¿no? La desinfección se efectúa por medio de los agentes químicos, que son los desinfectantes, ¿no? El desinfectante se va a aplicar sobre la superficie o materiales inertes o inanimados para destruir los microorganismos. Eso tengan en cuenta. El desinfectante es para objetos inertes o inanimados, no es para colocar sobre seres vivos, ni en tejidos vivos como nosotros, ¿no? El desinfectante debe tener la capacidad de alterar las características de la permeabilidad celular, quiere decir que de penetrar en la membrana celular, ¿ya? Y lograr la toxicidad o envenenamiento de todos sus sistemas enzimáticos, no solo de las bacterias, también en este caso de los virus, y por tanto estas enzimas se van a inactivar y van a perder los constituyentes celulares, entonces se va a destrozar el patógeno ante la acción del desinfectante. Esa es la característica de ellos, ¿ya? Ahora, se tienen que tener ciertos criterios de selección del desinfectante. El desinfectante es el que va a estar sobre superficies inanimadas. Sobre las superficies orgánicas o vivas vamos a usar antisépticos, ¿ya? Entonces, acá les doy una comparación de las características que tienen ambos para poder elegirlas, ¿ya? El desinfectante tiene que tener como característica que sea bajo costo. Hasta el momento, el de menos costo es el hipoclorito de sodio. Tiene que tener bastante rapidez de acción. El hipoclorito de sodio, sin embargo, tiene una especie de tiempo que debe permanecer sobre la superficie para poder desinfectar. Sin embargo, todos los desinfectantes tienen ese criterio, salvo los enzimáticos, que son demasiado caros ahora. Debe ser germicida de amplio espectro, quiere decir que logre matar a un gran número de patógenos microbianos, ¿ya? Debe tener baja toxicidad. En eso no se puede encontrar muchos desinfectantes que tengan baja toxicidad, porque la mayoría son químicos que agreden de un modo u otro al ser humano. Y deben tener amplia acción. Esto se relaciona mucho con el amplio poder de espectro germicida. El antiséptico también debe tener bajo costo, tiene que tener amplio espectro, quiere decir que pueda detener la reproducción de muchos patógenos microbianos, debe ser inocuo a los tejidos vivos, como el antiséptico es el que se va a poner, por ejemplo, sobre las manos. Antiséptico, por ejemplo, es el alcohol al 70%. Se usa sobre las manos, se usa sobre tejidos, tiene que ser inocuo a los tejidos vivos, tiene que ser atóxico y tiene que ser rápido y eficaz en la materia orgánica, además de efecto acumulativo y residual para poder ejercer su acción en el tiempo.
los criterios dados públicamente del uso del desinfectante son que se usa en higiene de manos con agua y jabón primero, ¿no ve? Aquí les decía que después les iba a explicar. La envoltura del virus, como ustedes van a ver en la gráfica, está constituida por una capa lipídica. Eso lo hace un poco susceptible a poder ser destruido por alguna acción química. Por ejemplo, el alcohol al 70% va a penetrar en esta capa de lípidos y lo va a destruir. Por eso es muy buen desinfectante, usado inclusive como desinfectante en esta ocasión de este virus. Pero el jabón tiene la misma característica. El jabón tiene una característica de alcalinidad que va a entrar a las moléculas de grasa o los lípidos de la envoltura del virus y va a ser una situación de que va a unirse con los aceites y la grasa, ¿ya? Y los va a destrozar las moléculas de grasa que tiene en la capa lipídica el virus. Por eso es que lo más recomendable es una buena higiene con agua y jabón. Para desinfección, en cambio, se usa, por ejemplo, desinfectantes, por ejemplo, para los ingresos en los pediluvios, y se usa también para desinfección de ambientes, para los túneles, para varias situaciones, los elementos químicos como el hipoclorito de sodio y algunos otros más. Esto del hipoclorito de sodio tiene una connotancia importante. Mucho se habla en la televisión que al 1%, al 0%, etcétera, ¿no? Sin embargo, no tienen en cuenta una situación. En el comercio venden muchas concentraciones básicas de hipoclorito. La mayoría de los hipocloritos que están vendiendo, a pesar de lo que digan en sus tarjetas, tienen una concentración de un 5%, los buenos. Por ejemplo, hay un X35 que es un hipoclorito de la Argentina. Ese, por ejemplo, la concentración real que tiene es 5.5 y es real. Les hablo de esto porque nosotros en el laboratorio, al hacer unas pruebas de la capacidad de la concentración del hipoclorito, se hacen titulaciones químicas y se vio que los desinfectantes que nos dicen que tienen, por ejemplo, 5, al hacer las titulaciones máximo tienen una concentración de 3.8, por ejemplo. Eso nos pasó con el último hipoclorito que compramos. Después los que dicen 8 tienen máximo 5, 5, 7, 5, 8, así están de hipoclorito. Entonces, no se puede confiar mucho en eso. Entonces, lo que yo les podría sugerir es que si dice concentración de 8% y no es una marca muy conocida, renombrada, digamos, de hipoclorito, preferible que partan como que fuera de concentración de 5. Entonces, yo me he permitido hacerles una tabla de una concentración inicial de 8%, que dicen muchas etiquetas de los productos, y de 5.5%, que es lo que quizá deberíamos considerar, para obtener concentraciones finales. 0,1% tendría que ser para el rociado de muchas situaciones, por ejemplo, de bolsos y esas cosas, porque no tiene que ser muy fuerte. Para los pisos tendría que ser un 0,2% de concentración para los pediluvios, por ejemplo, ¿no? Y en los centros hospitalarios o de salud ya se tiene que usar entre 0,5, 0,8 o 1%. Por eso es que he considerado estos tres rangos de porcentajes que podríamos usar en nuestra vida diaria, ¿ya? Y esto se ha considerado que estas cantidades se van a usar para poder realizar una solución de un litro de una solución al 0,1%, 0,2%, 0,5%. Bueno, la fórmula está más abajo de cómo se podría hacer. Siempre se debe preparar el hipoclorito con agua del chorro del grifo. Eso sí, no se tiene que hacer ni con agua destilada ni con agua hervida, tiene que ser agua de la pila, porque el agua de la pila tiene minerales que van a ayudar a desprender el cloro, y el desprendimiento del cloro es lo que le da la característica del desinfectante.
El volumen casero que se puede usar para medir esto, para preparar 1 litro, es, por ejemplo, una taza normal, si es muy llena, llega a ser 250 ml. Y una taza de esas de mantequilla regia, por ejemplo, que se usa mucho en repostería casera, el borde superior tiene una hendidura, ahí llega a ser 200 ml. Mitad de esto sería 100, o la mitad de eso, de la tasa completa de la normal, sería los 125 que aquí necesitamos para hacer un 1%. Esta es una fórmula que se puede usar para que nosotros, cuando veamos en la tarjeta la concentración que tiene en la etiqueta, ¿no ve? La concentración que tiene la lavandina, podamos aplicar esto y vamos a saber cuánto necesitamos poner de lavandina para cuántas partes de agua, ¿ya? Entonces, la desinfección en las oficinas se puede hacer con estos elementos químicos, ¿no? Sin embargo, es importante el proteger los materiales importantes y delicados de trabajo, como toda la documentación oficial. Y esto se puede dañar con los rociados del desinfectante químico líquido. Entonces, se recomienda por eso que pueda usarse una desinfección gaseosa. Sin embargo, las desinfecciones gaseosas son bastante peligrosas en cuanto al accionar. Entonces, es algo complicado de usar esto. El desinfectado por rociado de líquido es peligroso para los elementos, ¿no? Lo más recomendado en materiales es usar elementos gaseosos, entre los cuales están el ozono, en primer lugar, el formaldehído gaseoso y elementos que no son químicos, como la luz ultravioleta, ¿ya? El más recomendado de esto es el ozono, porque es el menos tóxico. Les voy a pasar acá, es el menos tóxico. Sin embargo, es el más caro porque se tiene que comprar el servicio de que nos presten o alquilen un generador de ozono para poder hacer la desinfección, o las empresas deberían alquilar, digamos, los servicios de desinfección por medio de ozono, y tendría que ser más caro si es que utilizan este medio. Sin embargo, es el mejor porque no llega a ser tóxico, ¿ya? Su acción es igual que el formaldehído gaseoso, por oxidación de las paredes de las bacterias y de las membranas de los virus, y esta oxidación va a llegar a eliminar la membrana. El formaldehído gaseoso es el que es más accesible a nivel económico, pero es muy tóxico para poder ser usado comúnmente. Se utiliza más en ambientes hospitalarios, ¿ya? La solución de formol comercial que venden en las farmacias está al 40%, y normalmente se llama como aldehído fórmico, ¿ya? Si se le agrega el permanganato de potasio, aquí les puse, se va a lograr una emisión de formaldehído en forma de gas, formaldehído gaseoso, y eso es lo que va a descontaminar profundamente todo ambiente, porque que esté cerrado, ¿no? Porque penetra en todos los resquicios, entre cada papel, entre cada situación, ¿no? Para que trabaje efectivamente, sin embargo, se necesita más o menos cierta temperatura, que está entre 13 y 22 grados, un promedio de 20 grados, y una humedad relativa del 60%, aunque se utiliza también bien a 40% de humedad. El ozono va a atacar a las paredes y membranas y también a los ácidos nucleicos de los patógenos. Entonces, es ideal para este coronavirus, ¿no? Es un desinfectante natural que, si bien es potente, no llega a ser perjudicial para los tejidos. Y las lámparas ultravioleta, que van a ser solamente de potente radiación para las superficies donde llegue a tocar la luz. Entonces, a todo lo que no llegue a tocar el radio de la luz ultravioleta, no va a poder ser desinfectado. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta para escoger si se va a utilizar o no, por ejemplo, la radiación ultravioleta.
Y les hablaba en último caso ya de que todos los elementos que nosotros vayamos a desechar, por ejemplo, limpiarnos la nariz, tenemos que desechar el pañuelo, tenemos que desechar los guantes cuando hayamos contaminado con alguna situación, tenemos que desechar a veces papeles que hayan sido donde haya habido alguna salpicadura, etcétera, peligrosa, todo lo que se tenga que desechar. Y en las casas, todo lo que genere el enfermo con coronavirus se tiene que desechar o en una bolsa roja o en una bolsa que esté con un listón rojo. ¿Han escuchado ustedes la recomendación de los de La Paz Limpia de que los carros de la basura están recogiendo algunos desechos de los domicilios donde están enfermos por COVID y estos no están siendo separados? Entonces, hay un conflicto de que cuando un residuo infeccioso entra donde un residuo común, todo se llega a infectar. Entonces ya todo se volvería infeccioso. Y entonces están teniendo un serio problema el personal de la limpieza de la ciudad porque nosotros no estamos siguiendo las normas. La verdad, pero que estas normas no han sido socializadas a toda la gente. Estas normas solo las manejamos el personal de salud. Sin embargo, sería bueno que ya empecemos a también inmiscuirnos un poco en el ámbito de salud, porque ya en las casas, cuando existe persona que esté contaminada con el virus, ya tiene que generarse este tipo de separación. Separar todo el desecho de cosas, desde restos de comida y todo lo que quede del enfermo, más si se trata de un fallecido, para eliminar o en bolsa roja o en una bolsa separada que tenga un aviso, un listón rojo que denuncie a la vista a los operadores de limpieza para evitar riesgo también de esa pobre gente de limpieza. Bueno, entonces les hablaba de un seguimiento de la norma boliviana, que solo para información de ustedes va a ser la 69001 hasta la 69009, son estos libritos. Y esta norma va a separar los residuos comunes, por ejemplo, en la bolsa negra y los residuos infecciosos en bolsa roja, que tiene un micronaje específico, que es de 60 a 120, pero eso es más para personal de salud. Entonces, simplemente en las casas podríamos usar bolsa roja, si se puede, para todos los residuos infecciosos, de otras patologías inclusive, ¿no? Y separarlos de los residuos comunes, que son todos estos que están en el recuadrito. Entonces, algo más que les quiero decir, tanto en Bolivia como en el mundo, siempre tratemos de informarnos de fuente oficial. No vayamos hacia los dichos porque existe demasiada información ahora con esta pandemia que llega a ser falsa. ¿Ya? Solo nos queda cumplir la normativa, tener respeto a nuestra propia salud y la de los demás. Y todo llega a ser que no es culpable nada hasta que no se pruebe lo contrario, ¿no? Muchas gracias por su atención. ¿Qué preguntas tuvieran ahora al respecto? Doctorita, ¿Cómo está?
¿Cómo está, querida doctorita? Una Sí, consulta. sí, ¿Se puede utilizar la lavandina y el alcohol puro o sí o sí hay que diluirlo para que tenga el efecto que deseamos para desinfectar? ya. El alcohol no puro no venden tal cual, no es al 100%. El alcohol que venden es al 96%, ¿ya? Pero ese alcohol no tiene poder desinfectante, tiene que ser diluido hasta el 60 o 70%. Por eso les he dado unas pautas de las cantidades que pueden usar para diluir este alcohol. Es necesario que sea así. Y la lavandina peor, la lavandina pura es solo muy tóxica y no tiene el grado de desinfección que debería tener. Entonces, se han hecho muchas pruebas biológicas con el uso de la lavandina y han visto que el mejor poder para matar a los virus y a las bacterias está entre 0,5 hasta 0,05% hasta 1%. Para que sea menos tóxico para el organismo, se está utilizando del 0,1% al 0,2%, así como desinfección ya de superficies y de todo últimamente con este virus. ¿Ya? Entonces, por eso les he dado esas concentraciones que se pueden obtener de este 0,1% hasta 1% les he dado. Pero no conviene más concentrado. El concentrado que viene máximo es al 8%, por si acaso, no viene al 100%, viene al 8% los mejores. Y generalmente los que venden en el comercio dicen 8%, pero no llegan a tener esa concentración. Por eso les he dicho que es mejor ver como si fuera 5% la concentración o 5,5%. Bueno, Ya. concentrado. Y no se debe usar así concentrado. Es muy dañino para la piel y para las mucosas. Ya, doctorita, una consulta más. En mi caso, toda mi familia ya está con COVID y dice que deberíamos hacer toda la limpieza con trapos húmedos. Y la vajilla, Bueno, si toda la familia está, bueno, toda la familia va a tener que comer y después realizar una buena desinfección después de cada comida, ¿no? Porque si estuvieran algunos sanos, ahí tiene que haber una cuarentena dentro de la misma casa. O sea, tiene que separarse todo lo de los enfermos aparte para que los demás sanos no lleguen a tener la opción de contagiarse. ¿Ya? Ahora, si toda la familia, ya toda la familia, pero así está, simplemente las condiciones de limpieza y desinfección posterior a todos los elementos que se han utilizado para limpieza y para comida. Una cosa que tienen que tener muy importante es la limpieza de los baños, porque se ha visto que puede, por esporas que salen de la concentración de la materia fecal, digamos, residuos de materia fecal en los baños, también puede ser una generación de esporas peligrosas, de riesgo. Entonces es muy importante la buena limpieza y desinfección de los baños cuando hay COVID en la casa. ya, doctorita, muchas gracias. Y la ventilación todos los días y Sí, es muy importante que haya más ventilación que de normal. Si bien hace frío, pero es necesario que no se concentre el ambiente, especialmente cuando las personas están tosiendo y eso no debe concentrarse el ambiente. Y cuando no hay aireación, no hay ventilación, la posibilidad de ventana, por ejemplo, no es bueno hacer esas vaporizaciones. Si es que hay personas sanas en la casa, porque esas vaporizaciones pueden llevar a los virus a otro lado, ¿no? ya, Puedan sobrevivir, no los que están muy calientes. Cuando están muy calientes, el virus llega a claudicar, porque como está envuelto en grasa, ante el calor extremo que pasa a los 60 grados, por ejemplo, muere. Por eso se recomienda que se lave la ropa a 60 grados, de 60 grados, esas cosas, ¿no? ya, doctorita, muchísimas gracias. Gracias por la charla muy clarita. Pero con bastantes problemas técnicos. Siempre pasa, no se preocupe. Mil gracias. Está bien. ¿Qué tal? ¿Otra persona? Doctora, una consulta, por favor. Sí, cómo no. Yo tengo problemas de rinitis, entonces el uso frecuente y
por un tiempo determinado de más de 5 minutos, me asfixia. Entonces, Sí. ¿qué método tendría que usar para evitar eso? Bueno, si va a estar dentro de la oficina, tendría que usar el barbijo quirúrgico simple, que es el que más permite respirar bien, y la mascarilla, careta facial. Eso sería mi consejo, porque un poco puede permitirse respirar o mantenerlo suelto un poco el barbijo si tiene la mascarilla, que ya estaría protegiendo de la salida de sus posibles estornudos, digamos, hacia afuera, o de la llegada de otras situaciones hacia sus mucosas. Muchísimas gracias, doctor. La mascarilla ahora, pero esas mascarillas como caretas, esas son un poco problemáticas porque se concentra la respiración ahí y llegan a ahumarse. Entonces, puede ser para un poco contrarrestar la llegada del virus, pero para trabajar es un poco arruinado. Por ejemplo, nosotros en el área de salud, yo no recomiendo, yo por experiencia del uso ya de eso, no recomiendo el uso en las situaciones de salud, esas caretas. Para resguardo de la calle sí estaría bien, justamente para las personas que tienen la rinitis, porque podría permitirle no usar barbijo. Esta careta que es bastante como careta, como casco ahí, ¿no veo? Unas caretas que nos dieron al personal administrativo. Quiero hacer esta aclaración. Yo no soy docente de la universidad, si bien tengo el cargo, soy jefe de laboratorio en el Instituto Celadis, entonces sí imparto clases y todo a los internos y residentes, pero en la característica de profesional y como jefe de laboratorio. Yo soy del personal administrativo de la UMSA, por si acaso. Gracias, doctora. ¿Por qué? Doctorita, una consulta más. ¿Y los desinfectantes que vienen supuestamente 99.9%, los OLA, para desinfectar pisos, también podemos utilizarlos o no son tan buenos como dice? Bueno, para la desinfección de los utensilios podría ser usados, aunque se recomienda que supuestamente el OLA quita grasas. Entonces sí sería efectivo para el coronavirus, pero no hay estudios sobre que sea utilizado como desinfectante específico. Entonces, aparte de usar OLA, se recomendaría que si la persona puede estar en riesgo, ser sospechoso de tener el coronavirus, sería importante que se desinfecte y se aíslen sus cosas con otro desinfectante ya garantizado, como es el hipoclorito, ¿no? Con el cual ya se han hecho muchos estudios. Ya, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Alguien más? Bueno, no habiendo más preguntas, entonces yo creo que terminaríamos la sesión. Luis, ¿está por ahí? ¿Será que me pueden ver? Se la ve clarita. Ya, entonces, esta máscara es la que yo decía que para personal de salud, para hacer procedimientos, no es muy apta porque genera bastante respiración que puede afectar esto, aunque limpiando con una solución jabonosa suave, eso un poco se evita.
pero es complicado. Entonces, nosotros tenemos que usar otro tipo de protección. Sin embargo, para el caminar diario y todo, se puede usar esta máscara de protección. Si se dan cuenta, esto llega a cubrir la barbilla. Entonces, quizás sí se podría usar dentro un barbijo que sea más suave, como ese blanco. Quiero eso explicarles. Este barbijo es el barbijo quirúrgico, el blanquito. Es el barbijo quirúrgico normal, pero este solo tiene el 50% de protección, por si acaso. Solo tiene 2 capas, ¿ya? Y tiene que ponerse siempre viendo esta parte del soporte de la nariz para arriba y en este caso, así. Las franjitas tienen que estar para abajo. Ya, eso es importante. Entonces, ustedes antes de usar, todo barbijo se utiliza primero lavando bien las manos y mejor si desinfectadas, ¿ya? Entonces se va a manipular el barbijo. Se tiene que vigilar que esta parte de los dobladillos estén hacia abajo y recién hacer esta dobladita para que quepe en la nariz. Bueno, eso es importante. Y les decía de lo abierto. Por ejemplo, yo soy delgada y entonces esto me va a quedar muy suelto. Entonces, un doctor aconsejó esto y me parece muy bien, aunque depende de cada barbilla de la gente, ¿no? Ya se cierra un poco más y ya se ajustaría aquí, así. De modo que esto quede más cerrado, eso es importante. Y este tipo de barbijo permite nomás respirar mejor que el otro, porque les digo, solo el 50% protege. Entonces, con este barbijo y la mascarilla, esta máscara, puede resultar para las personas que tienen problemas, porque en La Paz hay mucho problema de rinitis por la altura y por la contaminación también. Ahora, este barbijo, los celestes, los verdecitos también, estos son más protectores que los blancos. Estos cubren más o menos entre 60 y 70% de protección tienen, ¿ya? Y hay unos que tienen las tiritas que son mejores para la sujeción de la barbilla y de la parte superior de la nariz. Sin embargo, son más complicados para nosotros en el área de salud para usar, pero son más protectores, ¿ya? Entonces hay que ponerlos amarrando aquí arriba, como en la figura de la presentación han visto, ¿no? Y este otro amarrando hacia abajo. Entonces, ven, cubre bien y esto está todo cubierto. Entonces, este barbijo, y para sacarse, al ponerse se puede o no poner así, igual la N95, pero para sacarse hay que hacer primero el de arriba. Si se les quiere caer de aquí, nomás agarren, hacerlo de atrás y se saca. Ahora, si ustedes van a desechar este barbijo, porque normalmente después de usar unas 4 horas ya se ha humedecido este tipo de barbijos, entonces hay que desecharlos. Van a agarrar de las puntas, así, sin tocar el barbijo, y van a botar en una bolsa específica para desechos. O sea, ustedes consíguense una bolsita que van a usar, que va a estar en su bolsillo, donde van a desechar los desechos del COVID. Y si los van a desechar en la calle, en algún recipiente, traten de tener algún marcador rojo, algo que le indique a la gente que está de los residuos de que esto es peligroso. Especialmente los que ya tienen el problema en la casa, cuiden mucho del manejo de residuos porque es muy peligroso para la gente que los manipula. Y si se han comprado el N95, es este, ¿no? Primero tienen que ver que no les engañen en cuanto a la calidad, ¿ya? Los verdaderos siempre tienen las marcas, ya sea aquí en un costado o aquí abajo. Y tiene que decir la característica del barbijo, aquí dice N95,
aquí tiene, esta es la marca 3M y tiene el código. Este barbijo en especial es el código 8210. Además, tiene una serie de advertencias de que está aprobado por la NIOSH. Entonces, esos sí son los que ahora están vendiendo. Imagínense, esto normalmente nos costaba 10 bolivianos antes de la pandemia. Ahora están vendiendo hasta en 130 la unidad. Imagínense. Y se tienen que fijar, esta parte es para arriba, ¿no? Y tiene 2 liguitas. Esto directamente nuevo para usarlo, no se mete directo y se jala. Tiene que ir extendiéndose la liga primero, flexibilizando un poco. Ustedes van a ver cuando ya toquen la liga esta cómo se va a flexibilizar. Igual hacia abajo y recién colocarse, porque si se le coloca así de dura la liga, se va a romper y entonces ya no les va a servir. Bueno, y se puede poner así, pero el momento de sacarse no se tiene que tocar nunca esto. Se tiene que sacar desde la parte de atrás, ¿ya? Y agarrar solamente estos bordecitos y después de haber desechado este barbijo en la bolsa correspondiente, se tiene que desinfectar las manos. Mejor si lavar con jabón y agua y desinfectarse las manos. Bueno, para los de tela pueden ser usados también, los que tengan textura, ustedes vean que no sea textura de mucho poro. Cuanto más ceñida sea la textura, quiere decir que menos va a permitir el paso de algo. Y con una, atrás tiene que haber otra sobrecapa. Tiene que ser por lo menos de doble capa. Es esto. Esta es tela galleta que está adentro y esta es tela de bastante fibra, bastante compacta. No siempre gruesa, simplemente la fibra debe ser compacta, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que probar cómo, ya saben, creo que por todos los medios han dicho que cuando uno se ponga el barbijo y sople la vela a una mano, digamos, de distancia, no se tiene que apagar. Si se apaga de un soplido nuestro, no le sirve el barbijo. Ahora, los guantes. Les recomendé que es mejor guantes de nitrilo, pero bueno, ahora les podemos hacer la demostración con los guantes normales de látex. Entonces, estos guantes de primer uso tienen siempre su talco dentro. Hay para laboratorios ciertos procedimientos donde no necesitamos con talco, pero son especiales. Estos siempre tienen, los que venden comúnmente en la calle, siempre tienen el talco ya directo en el guante, ¿ya? Entonces, si ustedes ya han usado el guante para realizar procesos de desinfección, para realizar procesos de curación de algún pacientito en su casa, cualquier situación donde haya contaminación, ¿cómo se tienen que sacar? De la punta de aquí, que es probable que no se haya contaminado, porque esta punta se supone que está dentro de un puño de algo, de algún traje, de algo que han usado, ¿ya? Entonces se jala así, con la misma mano se ayuda al sacado de esto. Entonces eso le hace un huellito en la muñeca así y esto se hace así y toda esta parte ya es no contaminada. Ya está. Eso a la bolsa de desecho y después lavarse y desinfectarse las manos. ¿Ya han visto eso entonces? Eso dicho. No sé cuántos, 10 centímetros de distancia, algo así. Para el soplido de la vela, sí, más o menos, son unos 15 centímetros de distancia. 15 centímetros, dice. ¿Alguna consulta más? Doctora, buenas Sí. tardes.
Buenas tardes, doctora. Le habla Ana Ceballos. Doctora, yo cuando yo estaba desinfectando mis verduras, en cuanto llego yo pongo unos 5 litros de agua y 2 cucharas de lavandina. Y es ahí donde pongo mis frutas, mis verduras y todo lo lavo todo, incluyendo las bolsitas que me dan. ¿Está bien ese procedimiento? Sí, porque es para cuestiones de alimentación, entonces no tiene que ser tóxico, está bien ese procedimiento. Ahí sale más o menos una concentración de 0.01%. Sí, le Es muy pongo 2 bajita, cucharas. pero sirve para cuestiones de alimentación. Allá, entonces está bien 2 cucharas, doctora. Sí, Un litro de pero agua. para desinfección de los pies, se ha recomendado que se haga una especie de pediluvios en cada casa, ¿no ve? Un pisito donde nos vamos a desinfectar los zapatos. Para eso es demasiado diluido. Para eso debería ser mínimo 0,1%, que es la concentración que les he dado de, más o menos son 18 ya, digamos 20 ml en un litro de agua. 20 ml, ¿cómo sería? Más o menos como 4 cucharillas. Una cucharilla es aproximadamente bien llena, es como 5 mililitros. Entonces, 20 ml sería como 4 cucharillas en un litro. Ah, ya. Gracias, doctorita. Para muchas la parte gracias. de los pies, porque necesitamos un poco más concentrado para ahí, pero para los alimentos está bien como está manejando. Ah, ya, está bien, doctorita. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Alguien más? Bueno, entonces gracias por la atención, que tengan un buen descanso ahora y tengan mucho cuidado, por favor, traten de cuidarse mucho, ya sea en el trabajo, en la calle o en sus domicilios también. Entonces, suerte para todos.